Gracias, Camilo, y hola a todos. Es un privilegio y un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Entonces, antes de todo, quiero orar. ¿Ya? Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de leer tu palabra hoy día y escuchar a tu voz. Padre Celestial, abre nuestros corazones para recibir tu mensaje para nosotros hoy. Y ayúdame, Señor, a proclamar fiel y claramente tu palabra para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, ya en la situación en que vivamos hoy en día. Y oremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando yo era niño, recuerdo que me encantaba recibir postales de mi tía, que solía viajar muchas veces a países extranjeros. Y hoy es bueno que ya estamos en temporada como una vacación, ¿sí? Al fin de las vacaciones. Y es bueno porque la historia de Lidia, como parte de la serie de hombres y mujeres de barro, encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, y esta parte es como una postal del apóstol Pablo de su viaje a Filipos. Entonces, nuestra parte de la Biblia hoy, la postal de Pablo de la ciudad de Filipos, hay una cosa acerca de las tarjetas postales que deberíamos recordar. Ya las postales por sí mismo no pueden mostrar todos los detalles del viaje, ¿cierto? Pero por lo general demuestran los aspectos más destacados del viaje. Entonces, en Hechos capítulo 16, a pesar de que enfocamos en Lidia, encontramos tres personas muy diferentes. Empresaria, 15, y versículos 16 al 24, tenemos una esclava joven, y los versículos 24 al 40 tenemos un carcelero. ¿Ya? Tres personas, una empresaria, una esclava, un carcelero. Y para mí es como un chiste, ¿no es cierto? Había empresaria, esclava y carcelero entran en un bar, ¿cachai? ¿Ya? Ok, no. Okay. Pero básicamente debemos recordar que el libro de Hechos se trata de la manera en que Dios utilizaba sus apóstoles, sus primeros testigos, para establecer su iglesia en la tierra después de que Jesús vuelve al cielo. Y hoy estamos en capítulo 16, en la ciudad de Filipos, mientras que Pablo y su compañero Silas estaban allí, porque más adelante en la Biblia podemos encontrar la carta que Pablo escribió a los filipenses. Y en esa carta, él no se dirige a una sola persona, sino a una iglesia, a un grupo de creyentes. Entonces hay muchos convertidos. Por lo tanto, a pesar de que probablemente hubo muchas personas convertidas, el autor de Hechos, Lucas, ha destacado solamente estas tres personas. Lidia, una empresaria, un esclavo joven y un carcelero. Tres personas muy distintas. Tienen historias diferentes, trabajos diferentes, hábitos diferentes y vienen de niveles sociales muy diferentes. Y es por eso que a pesar de que enfocar en Lidia, debemos mencionar a las tres personas. Y quiero sugerir que
Estas personas se han destacado porque eran diferentes. Lucas nos muestra que Jesús ofrece la salvación a todos. No importa dónde vive una persona, ni dónde trabaja, ni su estatus social, nivel de educación, hábitos o su historia. La salvación en Cristo Jesús es para todos. Miren conmigo el primer párrafo de la postal en que vamos a enfocar los versículos del 11 al 15. Porque en estos versículos encontramos las cosas que leerías en cualquier tarjeta postal, ¿no es cierto? Donde Pablo y Silas habían estado, cómo habían viajado y los lugares donde habían pasado, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero la acción se encuentra en los versículos del 13 al 15. Y aquí encontramos a Lidia, la empresaria. Y la costumbre de Pablo y sus compañeros en sus viajes misioneros era de ir primero a las sinagogas, el lugar donde los judíos se reunieron para adorar a Dios y hablarles acerca de Jesús. Parece que en Filipos no había sinagoga, así que no es extraño que se dirigen a donde podrían encontrar la gente religiosa. ¿Ya? Aquí buscan un lugar de oración. Y cuando encuentran el lugar, ellos se sienten y hablan con las mujeres que estaban reunidas allí. Miren los versículos 14 y 15. Dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Mira, cierto, hay mucho en estos versículos, pero quiero destacar solamente tres cosas. En primer lugar, el hecho que Lidia ya era una persona religiosa. Ella se encontraba en un lugar de oración. Dice, Lidia adoraba a Dios. Parece que ella era una persona con sus creencias sinceras. Era muy religiosa. Y el punto es así. Muchas personas hoy creen en algo, quieren insistir que no importa lo que uno cree, siempre y cuando es sincero. Esto es una mentira. Lo que creemos tiene mucha importancia. Si no fuera importante, Pablo no habría hablado con esas mujeres. De hecho, si no fuera importante, el apóstol Pablo no habría realizado sus viajes misioneros. De hecho, si no fuera importante, Jesús no tenía ninguna razón, ninguna necesidad a enseñar a nadie. Porque la gente de su época eran muy religiosos y sinceros en sus creencias. El punto es, la religión no puede salvar. Solo Jesús tiene el poder de la salvación. Quiero repetir eso. La religión no puede salvar. Solo Jesús tiene el poder de la salvación. Y el apóstol Pablo fue conocido en su época porque él predicó esta verdad. Y en la misma manera, tú y yo vamos a parecer notablemente diferentes a los demás si nos atrevemos a proclamar esta verdad también. Pero atrévete, sé diferente, porque la religión no puede salvar.
Solo Jesús tiene el poder de la salvación. Ese es el primer punto. En segundo lugar, el pasaje dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que respondiera al mensaje del pueblo. El poder para cambiar el corazón pertenece únicamente al Señor. Mira, si yo les preguntase, ¿cómo se convirtió en un cristiano Lidia? ¿Qué dirías? Porque hay dos opciones, ¿sí? Uno, porque Pablo le predicó el mensaje, o porque el Señor abrió su corazón. Mira, quiero decir, ¿por qué no los dos? Porque la verdad es que ambas cosas son verdad. Pablo le dio el mensaje y el Señor abrió su corazón. Dios utiliza a las personas para traer su evangelio a los demás. La llame nomás, dile, si no está todo el día. Terminó de hablar, Cari. ¿Perdón? ¿Ya? Dios utiliza a las personas para traer su evangelio a los demás, y también nadie puede aceptar el mensaje sin que Dios le abre su corazón. Por supuesto, ninguno de nosotros podemos aceptar el evangelio sin la obra del Señor, pero igualmente el Señor elige traernos su mensaje a través de las personas. No podemos tener fe en Jesús a menos que alguien nos habla de quién Jesús es y lo que Él ha hecho por nosotros. La gente de hoy, tal como en el tiempo de Pablo, necesita oír el mensaje de que Jesús murió en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado. Nuestros amigos, familiares, vecinos, necesitan que nosotros, tú y yo, les traemos el mensaje de que al confiar en Jesús pueden ser perdonados por Dios y recibir la vida eterna. Entonces, necesitan escuchar. Además, necesitan escuchar de nosotros. Pero eso no es todo, porque también necesitan que Dios les abra su corazón para aceptar el mensaje. Déjame explicar algo acerca de la palabra corazón. Porque hoy en día, cuando escuchamos la palabra corazón, nosotros pensamos en los sentimientos o las emociones, ¿no es cierto? El día de Valentín, ¿ya? Pero cuando el Nuevo Testamento utiliza la palabra corazón, generalmente no está hablando de nuestros sentimientos. No se refiere al lugar de donde salen los sentimientos. En ese tiempo, si quiere decir de dónde salen los sentimientos, estaban hablando del estómago, por eso, o de la guata. Si la Biblia quiere referirse a los sentimientos, entonces utiliza una palabra, literalmente dice los intestinos o la guata, porque es de ahí que se decía antiguamente venían las emociones profundas. Pero cuando la palabra corazón se utiliza en la Biblia, el significado es más parecido a la voluntad, lo que uno quiere o desea, lo que está en el corazón, es de su ser más profundo. Lo que está en el corazón son los deseos, y ahí es donde Dios obra para que podamos aceptar su oferta de perdón y vida nueva. Y es más como su alma o su ser. Ya, entonces, en eso es la obra de Dios para convertirnos. Ocurre en nuestro ser, ¿ya? Podemos escuchar el evangelio de Jesucristo, pero es solamente si Dios trabaja en el corazón
que podemos recibir el mensaje y poner la fe en Jesús. Entonces, un paso súper importante en la proclamación del Evangelio es la oración. Debemos orar antes de proclamar y después de la proclamación, porque sin Dios el corazón de la persona es duro y es la obra de su espíritu para cambiar el corazón, para que la persona puede convertirse. Entonces, en tercer lugar, o finalmente, mira a la respuesta de Lidia. Después de su conversión, ella abrió su casa, respondió con hospitalidad, invitó a su familia nueva a compartir la comida con ella. Miren conmigo el versículo 15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Ya, en inglés tenemos un dicho que traducido sale como un corazón abierto, un hogar abierto. ¿Ya? En la Biblia podemos ver que los cristianos se destacan por la hospitalidad. Se destacan porque compartieron todo con su familia nueva, con su familia en el Señor. Entendieron que su familia es todo el pueblo de Dios. Y quiero sugerir que una marca de una iglesia saludable es una iglesia que demuestra la hospitalidad. Hay algo muy especial en compartir una comida juntos, ¿no es cierto? Y me encanta ver la gente de la iglesia compartir una comida, abrir su casa para compartir su vida. Mira, entiendo en medio de la pandemia es casi imposible, pero debemos pensar en maneras en que podríamos mostrar la hospitalidad. De hecho, es tan importante que el tema está mencionado de nuevo al final de la escena. El versículo 40 dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa ¿de quién? De Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Y después se fueron. Entonces, el desafío para todos nosotros es ser el anfitrión bueno, ¿no es cierto? Que podríamos utilizar nuestros recursos para animar los hermanos en Cristo. Entonces, el ejemplo de Lidia puede mostrarnos muchas cosas, pero la religión no puede salvar. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Y la respuesta a recibir Cristo en el corazón es recibir la gente a la familia, porque todos dependemos en Dios y no en los recursos terrenales. En medio de todo, es importante recordar que Lidia era una empresaria, probablemente muy, muy rica. Ella tenía todo necesario para vivir. No fue necesario depender a nadie para vivir. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba depender no en ella misma, sino de Dios para su salvación. Y ella dio cuenta que después de su conversión, ya su familia ha expandido. La religión no puede salvar. La salvación es solo en Jesús. Entonces, debemos depender en Él. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Entonces, debemos depender en Él. La respuesta a recibir Cristo en el corazón es recibir la gente a la familia, porque todos nosotros dependemos en Dios y no en los recursos terrenales. Mira, a pesar de que nuestra atención ha sido enfocada en Lidia,
el enfoque de esta sección del libro de Hechos está en los misioneros de Dios y lo que Jesús resucitado está haciendo por medio del testimonio de sus apóstoles. Entonces podemos ver el cambio, no solo en Lidia, sino también en un esclavo joven, en los versículos 16 al 24, y en un carcelero en los versículos 25 al 34. Y en las situaciones siguientes, los apóstoles fueron capaces de verlas no como una molestia, sino como una oportunidad para dar testimonio a Jesucristo resucitado. Además, tenían las oportunidades a continuación a proclamar el Evangelio de Jesucristo a causa de su actitud, a causa de su manera de vivir. En la interacción con el esclavo y con el carcelero. Qué bueno sería si la gente simplemente se acercara a nosotros y nos preguntara, ¿cómo puedo seguir a Cristo? Porque han visto que nuestra actitud y nuestra manera de vivir es tan diferente. Pase lo que pase, alabamos a Dios, tanto en los momentos buenos que en los malos. Y eso es básicamente lo que pasó con el carcelero y Pablo. El carcelero vio que Pablo era diferente y quería saber por qué. Entonces, la postal de Pablo de Filipos nos muestra el cambio en la vida de estas tres personas después de recibir a Cristo, a través del ejemplo de la vida de los apóstoles y después de su mensaje y después la obra de Dios. Es interesante que en la carta que escribe luego a los filipenses, el apóstol Pablo les recuerda de lo que le había pasado y les recuerda que así como él se había atrevido a ser diferente, ellos también lo deben hacer. Y quiero leer un pasaje favorito mío en Filipenses capítulo 1. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Quiero preguntarles, ¿has entendido lo que significa ser salvo? ¿Has aceptado que en la cruz Jesús llevó el castigo que tú y yo merecemos? ¿Has aceptado el perdón y la vida eterna que Dios nos ofrece a través de la fe en Jesús? Y si es así, entonces has comenzado una vida nueva. Si es así, entonces tienes una familia extendida. Y finalmente, después de una vacación, es como tenemos la oportunidad de comenzar una vida nueva, ¿no es cierto? Entonces, quiero desafiarte. Confía en Jesucristo. Recibe el regalo del perdón, la paz con Dios y la vida eterna. Y vive esta vida nueva, cada día. Compartir con su nueva familia, con gozo en tu corazón a Dios por lo que Jesús ha hecho para ti. Ya, oremos entonces. Padre Celestial, gracias por el ejemplo, no solo de sus apóstoles, sino también el ejemplo de Lidia. El ejemplo de no debemos confiar en nuestros propios recursos para encontrar la seguridad, sino debemos confiar en ti. Señor, te alabamos porque Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de la muerte. Y te damos muchas gracias por aquellos quienes nos trajeron el Evangelio y te damos muchas gracias por tu obra en nuestros corazones
para que podamos aceptar tu oferta de perdón y vida nueva. Y gracias que al recibir tu salvación, nos das tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida diferente, una vida que te glorifica, pase lo que pase. Y Señor, danos tu fuerza y gracia para que podamos vivir de una manera que provoca que la gente nos pregunte cómo pueden conocer a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a proclamar fielmente tu evangelio con nuestras palabras y con nuestras vidas. Y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.